Hoy es Jueves Santo y en este día del Jueves Santo lo que vivimos sobre todo son los 4 grandes regalos del corazón de Cristo: la Eucaristía, el sacerdocio unido inseparablemente a la Eucaristía, el amor fraterno, amaos los unos a los otros como yo os he amado, y también, sobre todo, Jesús que se pone a los pies de la humanidad. El icono de estos días va a ser este icono de Jesucristo, de el inocente Jesús que está llevado como una cosa de un lugar a otro y que nos da las claves de este día de Jueves Santo. ¿Os acordáis que constantemente estamos diciendo que existen como 4 lugares o 3 lugares teológicos de la Pasión? Así lo explicaba yo en la misa crismal. También existen 3 lugares teológicos de la Resurrección, y yo me voy en estas 3 meditaciones, que luego va a ir acompañado de que nos van a explicar qué celebra la Iglesia hoy el Jueves Santo, qué celebra la Iglesia el Viernes Santo y qué celebra la Iglesia con el Sábado Santo y la Gran Vigilia o la Madre de las Vigilias. Y decía que los 3 lugares teológicos eran el cenáculo, Getsemaní y el Calvario. Son como los 3 lugares teológicos de la resurrección, de la pasión. De la resurrección será también el cenáculo, será por supuesto Emaús, los decepcionados y desilusionados, y también Galilea o el lago Tiberíades. Id a Galilea y allí me veréis. ¿Dónde nos vamos a centrar nosotros? En este icono, donde tiene unos ojos hermosísimos. Se le llama al texto el icono del inocente, de Jesús que es prendido, que vamos a verlo ahora, y que dice un texto en un momento del Evangelio que le taparon a Jesús los ojos y jugaron con él a un juego que es muy conocido, que se llama la gallinita ciega. Le golpean, adivina a ti quién te ha golpeado. La pregunta es: ¿por qué le tapan los ojos a Jesús? Ese Jesús que en este icono bellísimo que tenemos aquí ha querido representar la iconógrafa, una mujer, los ojos de un sacerdote antes de morir. Es una fotografía muy conocida de un sacerdote que le matan y antes de morir le han hecho una foto y aparece con esos ojos, esa mirada que ha plasmado en este icono hermosísimo de ese Jesús inocente, arrestado, que va a ser conducido. Y en aquella noche que juegan con él, dice el texto que, y esto es impresionante, le taparon los ojos. ¿Por qué le taparon los ojos a Jesús? Porque no aguantaban su mirada. Le taparon los ojos a Jesús porque no aguantaban su mirada. Y como no aguantaban su mirada, no podían soportar esa mirada de Jesús. El Jueves Santo, que es hoy, el Viernes Santo, nos anima a mirar a los ojos a Jesús. Entonces, como decía, el año pasado ¿os acordáis que expliqué los 3 lugares teológicos de la Pasión? Me centré en el cenáculo, me centré en Getsemaní, que toda la Iglesia esta noche estará un rato en la hora santa en Getsemaní, la oración del huerto, y me centré también en el Calvario, una contemplación del crucificado. Pero yo querría ir a esos lugares intermedios de la pasión de Cristo, a esos lugares que no son tan vistosos. Por eso hoy el lugar donde me voy a fijar es en el lugar del prendimiento, donde Jesús es prendido. Es decir, entre el huerto y la condena. Podía ser casi el título de este Jueves Santo. Y ocurre el Jueves Santo. Jesús ha ido destrozado después del cenáculo, ha ido hecho pan partido y sangre derramada. Esa es la imagen hermosísima. Jesús ha ido hecho pan partido y sangre derramada en la Eucaristía, ha ido destrozado a Getsemaní y ha salido. Jesús ha vuelto a recuperar otra vez la serenidad, con una frase
que quizás nos llama el Señor también a que cada uno de nosotros la vivamos. El cáliz que me ha dado el Padre no lo voy a beber. ¿Por qué cada uno de nosotros, los que estamos en directo viendo esta ambientación y esta ayuda y esta meditación para el Jueves Santo, a través de nuestro canal diocesano y también de Radio Santa María, por qué nos hace esta pregunta? ¿Qué tengo yo en mi vida en estos momentos que aceptar como un cáliz? Porque cuando se traga el cáliz, se bebe el cáliz, automáticamente se va poco a poco digeriendo. Hay tantas cosas que no hemos digerido en la vida, ¿y sabéis por qué? Porque no las hemos tragado. Y hay cosas que hay que tragarlas, porque no depende de nosotros, se nos van dando. La pandemia, la enfermedad, el sufrimiento, la muerte. Yo lo que tengo que hacer es el tragar. Y cuando se traga es como cuando un niño se traga algo. Todo se acaba digeriendo y se acaba verdaderamente situando en su sitio. Hay que tragar. Y es lo que hace Jesús. El cáliz que me ha dado el Padre no lo voy a beber. Pues quita tú la palabra cáliz o trago, como traduce la Escritura, y pon lo que te está costando en estos momentos. La depresión que ha permitido el Padre no la voy a beber. El problema que me ha dado el Padre no lo voy a beber. Este sufrimiento que me ha dado el Padre no lo voy a beber. Este fracaso que me ha dado el Padre no lo voy a beber. Esta situación que vivo en mi familia no la voy a beber. Porque cuando uno lo bebe, pues es capaz enseguida de digerir. Por tanto, vamos a este lugar teológico, que es la primera vez que lo vamos a meditar. Los otros lugares teológicos lo estamos meditando continuamente en la Pasión. Esta tarde mismo en los oficios, si Dios quiere en la catedral, yo me centraré en la Eucaristía y me centraré en el lugar teológico del cenáculo. La hora santa de esta noche a todos recordará Getsemaní, la oración de Jesús en el huerto, y el Calvario nos recordará mañana Viernes Santo que Cristo entregó la vida por nosotros en una muerte y una muerte de cruz. Para eso yo recomiendo 4 textos evangélicos que son para que podamos meditarlos en estos momentos y que nos puede ayudar mucho en esta meditación del prendimiento. Primero el texto es Marcos 14, 43-52. Sé que los que estáis aquí en la adoración en estos momentos perpetuos, muchos desde las casas lo estáis tomando este texto para meditar. Marcos 14, 43-52, Mateo 26, 46-56, Lucas 22, 47-53 y Juan 18, 1, 12. La clave es la muerte redentora de Cristo en el designio divino de la salvación, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos a meditar? Hoy es Jueves Santo y nos vamos prácticamente a cuando está terminando esta noche el Jueves Santo. Después de Getsemaní, Jesús es arrestado. Quizás la actitud de Jesús arrestado no tiene todavía la corona de espinas, pero está expresado en este icono, que es el icono de estos 3 días de meditaciones. Tenemos que pedirle al Señor que le acompañemos en la pasión de su corazón y en la pasión de tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo, que también son arrestados, también son crucificados, también son puesto corona de espinas. Quizás tú que me estás escuchando, y quizás tú también tengas esta realidad. Jesús vuelve a estar sereno, dueño de sí mismo. Es la entrega libre de Jesús. ¿A quién buscáis? Soy yo. Jesús se entrega libremente. Nadie me quita la vida, yo la doy. ¿Creéis que si no fuese así no le podía decir yo a mi Padre que mandase legiones de ángeles? Pero soy yo quien entrega la vida por amor. Mirad, solo la pasión de Cristo nos hace, sobre todo, entender lo que le hemos costado a Jesús. Hay algunas canciones que son históricas. Hay una sobre todo de las Carmelitas Descalzas que me gustan, pero nunca la he entendido. Porque cuando se habla esa canción tan bonita de que el Señor me podía haber redimido con una lágrima, con un suspiro, dice así ese texto bellísimo. Pero a mí me cuesta mucho pensar,
y creer en el amor de Dios si solo me hubiese redimido con un suspiro, la verdad. Al Señor le hemos costado un suspiro, hemos costado la vida. Por eso seguir a Jesucristo no merece la pena, merece la vida, que es mucho más que la pena, merece la vida. Por eso a mí me parece, cuando hablan, no, al Señor le hemos costado, nos podía haber salvado con un suspiro, con una lágrima, sí, teológicamente puede ser así, porque realmente a la hora de hablar de la redención, Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, la ofensa había sido en lo humano, había sido el hombre el que había ofendido a Dios. Y Jesucristo, haciéndose hombre, cuando el Padre dice, humanidad, os quiero, os amo, antes balbuceaban un poco, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, pero cuando al final Cristo por la redención, en la encarnación se hace hombre, cuando en la pasión le dice el Padre, humanidad, os quiero, os amo, Jesucristo dice, Padre, yo también, y conmigo toda la humanidad que yo llevo en mi corazón. Eso significa la redención, que una persona divina con un corazón humano ha respondido y ha reparado también nuestro pecado y nuestra miseria. Por eso, ¿qué tendríamos que meditar en esta mañana? Mirando este icono de Jesús. Primero, los acontecimientos. Vamos a ver los acontecimientos. El lugar teológico, el huerto de los olivos. Todavía han salido porque Jesús no quería, por ese detalle que tiene. Fijaros que Jesús está pendiente de todos en la pasión y casi nadie está pendiente de él, porque todos huyen. Huye Pedro, huyen todos los apóstoles, cometen el gran error garrafal que no se puede nunca cometer en la vida cristiana, y es seguir a Jesús de lejos. A Jesús no se le puede seguir de lejos nunca. Y Pedro y los apóstoles le siguen de lejos. Estamos ahí, fuera del huerto, pero esperando ya el arresto, que venga Judas. Y en ese lugar es de noche, la luna llena, esa luna que se contempla siempre en el acontecimiento precioso de la pasión de Cristo, unido también a lo que celebran también los judíos. Y hay un texto bellísimo de los Salmos, por la luna llena, que es nuestra fiesta, la fiesta de Pascua, por la luna llena, que es nuestra fiesta. Vamos entonces a centrar el acontecimiento, para que descubramos lo que nos quiere el Señor. No sé si habéis habéis leído una preciosísima novela que parece ser que tiene raíces históricas, de José Luis Martín Descalzo. Yo tuve la suerte de conocer mucho a su familia cuando estuve en Valladolid. Él es un gran escritor y él escribió una novela que se hizo obra de teatro bastante provocadora, que la tituló Un texto de Jesús: las prostitutas os adelantarán en el reino. Era el texto de esta novela de Martín Descalzo. Y cuenta, lo digo esto porque viene con anillo al dedo, cuenta que en cierta ocasión, en un pueblo que sufrió la guerra civil, la persecución religiosa, en ese pueblo, pues resultó que un Cristo hermosísimo que había en la iglesia del pueblo se lo llevó una prostituta a su casa. Y aquella prostituta lo guardó durante la guerra y mucho tiempo después de la posguerra. Pero llegó un momento en que se hicieron un poco los distintos estudios y se vio que esta mujer tenía ese Cristo hermosísimo que tenía. Y la escena es que van a pedirle ese Cristo para que lo devuelva a la iglesia, lo devuelva a la parroquia. Y la escena no puede ser más conmovedora. Le dicen, nos tienes que dar el Cristo, y ella se agarra a ese Cristo que era pues como nuestros Cristos ahora en Semana Santa, un Cristo hermoso, un Cristo que refleja. No olvidéis que ante un Cristo muy llagado se convierte Santa Teresa de Jesús, la importancia que tienen los Cristos, la importancia que tiene la devoción a las imágenes también. Es verdad que son imágenes, pero es verdad que nos pueden llevar al amor de Cristo. Y aquella mujer se aferra y le dicen, ¿que te lo quitamos? Y dice ella algo hermosísimo.
que va en esa línea. No os llevéis, por favor, a este Cristo, que es el único que tengo. Porque he tenido muchos amantes, pero nadie me ha querido como Él. Solo me ha querido Jesús. Precioso. He tenido muchos amantes que me han utilizado de usar y tirar, pero solo este me ha querido. Nadie me ha querido como Jesús, nadie. Y aquella mujer se aferraba a aquel Cristo hermosísimo. Por tanto, vamos a situar los acontecimientos en esta mañana de Jueves Santos. Hoy es Jueves Santo, es el título. El icono de estos 3 días, Cristo inocente, con esos ojos que son los ojos de un sacerdote poco antes de morir que le van a fusilar. Es una imagen hermosísima de un Cristo que han pintado las agustinas de la conversión y que reflejan esta belleza inmensa en estos momentos. Vamos a ver los acontecimientos. Tenemos el lugar, la luna, Jesús, lo van a aprender. Primero llegan los guardias y Judas. Judas es, lo explico muchas veces, el mayor sufrimiento de Jesús en la pasión. Elegido en la noche, como dice el Papa Juan Pablo II en Pastores Dabo Vobis, pasó toda la noche en oración y eligió a estos, a los apóstoles, y pone cómo se llama cada uno de ellos. Y entre ellos está Judas. Eligió a los que quiso. ¿Por qué el gran sufrimiento de Jesús es Judas? Por el amor que le tiene a cada ser humano y a cada persona, y más a uno que le ha elegido en la noche de oración. Pero sobre todo porque Judas es lo que podríamos llamar la persona que vive en un estado ruinoso por dentro y nadie lo percibe, hasta que hace crack. Porque vosotros creéis que Jesús no sabía de Judas, que tonteaba mucho con el Sanedrín, que llegaba tarde a la oración, que hacía lo que quería, que contaba excesivamente el dinero y volvía a contarlo, volvía a contar el dinero. Jesús lo veía, que se iba perdiendo y no pudo hacer nada. Este es un sufrimiento inmenso. Lo tienen muchas madres con sus hijos, muchos matrimonios, muchas comunidades religiosas. Porque fijaros, nadie sospechaba de Judas. ¿Ay, cómo lo sabe usted? Por una razón muy sencilla. Cuando en la última cena que vamos a ver esta tarde, en la misa de Incena Domine, preguntan quién le va a traicionar, nadie sospecha de Judas, nadie. Podían haber dicho, Señor, ¿por qué pregunta quién te va a condenar o quién te va a arrestar? Pues clarísimo, Judas, está aquí. Pues no, si lo vemos todo, ¿qué te va a arrestar? Nadie. Él había cumplido. Era una fachada ruinosa. Aparentemente estaba bien y por dentro estaba roto, estaba mal. Hasta que llega incluso a desesperarse de Jesús. Esto es impresionante, ¿no? A desesperarse de todo, de la salvación, a no confiar. Ojalá se hubiese encontrado con la mirada que se encontró Pedro, pero Judas esquiva la mirada de Jesús. Por eso hemos traído este icono de esa mirada de Jesús. Una mirada que yo no he visto nunca unos ojos tan hermosos en una persona en Cristo, ¿no? Es una mirada que nos dice el perdón, del amor, de volver, ¿no? Por tanto, llegan los guardias y Judas. Sabe Judas por dónde tiene que ir, conocía aquel lugar. Lucas dice que fue a Getsemaní, al huerto de los olivos, como de costumbre, que también es un poco exagerado, decir como de costumbre, porque no creéis que Jesús estaba en Jerusalén a todas horas. La vida de Jesús transcurre muchísimo, probablemente en el entorno del lago Tiberíades, es decir, de la Galilea. Por eso les va a citar al final también allí, resucitado. Id a Galilea y allí me veréis. Y subiría de vez en cuando a Jerusalén. Los buenos israelitas piadosos subían una vez al año, como dice Flavio Josefo. Pero subiría. Y claro, sí, cuando subía a Jerusalén, como no tenía casa, tenía que alquilarla. Lo vamos a ver hoy en Jueves Santo, alquila la casa. No tiene donde reclinar la cabeza a Jesús. Por eso se quedaba en Betania, que era la casa de los amigos, donde el lunes santo hemos visto que allí celebra la última cena con sus amigos. Va a celebrar hoy Jueves Santo la última cena con sus apóstoles. Por tanto, los acontecimientos, llegan los guardias y Judas. La traición de Judas con un beso. Tremendo, ¿no? Un gesto de amor corrompido.
un gesto de amor, como es un beso. Y Jesús le llama amigo, pero le llama amigo no diciéndole menudo amigo, no, yo soy tu amigo. Ahora, yo no sé si tú eres mi amigo, yo no sé si tú quieres ser mi amigo. Jesús en el fondo lo que hace es, hasta el último momento, como tenemos que hacer nosotros, echarle a la persona todo lo que podamos, facilitarle su encuentro con Él. Pero Él se niega, con un beso entregas la falsedad del gesto, lo hace todo de un modo fingido. Mira, Judas es la persona que se ha ido alejando de Dios poco a poco, sin darse cuenta. Detrás de grandes fidelidades existen fidelidades pequeñas cada día. Y detrás de grandes infidelidades existen infidelidades pequeñas cada día. Eso está claro. No penséis que Judas ha llegado a esta situación porque sí. Ha habido un proceso, ¿no? Un proceso. Le prenden a Jesús y Jesús responde como cordero llevado al matadero. Isaías, el texto que lee la Iglesia el Viernes Santo. Despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos, ante quien se vuelve el rostro. Pero fue Él el que cargó con nuestros pecados, cuando nosotros vivíamos verdaderamente como esclavos. Mirad que eso refleja la mansedumbre. Eso lo ha aplicado preciosamente el Papa Francisco en Fratelli Tutti, y también lo explica preciosamente en todos los gestos que está haciendo el Papa cuando ir a Irán, por ejemplo. El cristianismo no puede responder nunca con violencia. Nunca. Nunca. La violencia no puede ser instrumentalizada de ningún tipo. Los que quieren defender a Jesús a espada no tienen lugar en el cristianismo. Ante la violencia sobre Jesús, los discípulos responden con violencia, pero Jesús no responde con violencia. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Refleja también la Eucaristía, que es donde está presente realmente Jesucristo y que estamos adorando en esta mañana de Jueves Santo, pero sobre todo en este icono también refleja esa serenidad. Y Jesús, como pasa siempre, explica el arresto, lo explica. ¿Qué significa esa explicación del arresto, no? Hace también en la cuenta de que estamos en la hora de las tinieblas. Es decir, Jesús asume el reto, sabiendo que es la voluntad del Padre, porque casi siempre en nuestra vida, detrás de los acontecimientos que vivimos, está la voluntad del Padre. Y cuando uno lo ve así, pues su vida es una gozada, es una maravilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Porque pasamos nuestra vida echándonos un pulso contra Dios, hay mucha gente, pegándonos cabezazos contra la pared. Por eso solo es feliz plenamente la persona que acepta la voluntad de Dios. Padre, no se haga, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por eso dice Jesús, fijaros la queja del corazón del Señor, que venís a mí como un bandido, porque habéis venido a escondidas. Tremendo, ¿verdad? El poder de las tinieblas, todos los enemigos del Señor, de su iglesia, siempre van a escondidas. No les gusta la luz. Les encantan las noches, la noche en ese sentido, como lugar escondido, ¿no? Y Jesús, vuelve a repetir, rechaza esa violencia. No es el camino la violencia, no es. La paz es el único camino, no es la violencia. Y el cristianismo lo ha demostrado continuamente. Nosotros los cristianos tenemos que ser los hombres y mujeres que viven en esa actitud total y absoluta de violencia. Incluso en el momento de las tinieblas. Porque la verdad padece, decía San Juan de la Cruz, pero no perece. Y al final siempre acaba triunfando la verdad y el amor en una vida. Es verdad. Cuando os veáis asediados por problemas, acusados, cuando sospechen de vosotros, que pueden sospechar como del Papa, de Jesucristo y de cada ser humano, cuando veáis asediados, pensar siempre en esto. Al final será la verdad de tu vida la que se imponga, como pasa a Jesús.
Pueden decir de mí lo que sean, pero que mientras que mi vida desmienta todo lo contrario, no tienen nada que hacer nuestros enemigos, nada. Al mal se le vence con bien, dice San Pablo y repite el Papa. Y por último viene, en esos momentos ya, viene el sufrimiento inmenso de Jesús, y es el abandono y la huida de los íntimos, de los suyos. El abandono y la huida. No me resisto, ahora antes de entrar ya en la última parte y para ver un poco la explicación teológica del arresto, no me resisto en estos momentos, no me resisto mirando a Jesús, a leeros algo que me ha llegado a mí esta mañana al móvil. Me lo ha enviado una persona que habla conmigo, una mujer pero valiente, y una mujer que lo habrá recogido seguramente que de algún texto, a lo mejor de los que funcionan por internet, pero que a mí me ha hecho mucho bien esta mañana en la oración. Cuando rezaba yo esta mañana y leía el oficio de lectura del Jueves Santo, fijaros qué bonito. Yo lo voy a adaptar, porque hoy es Jueves Santo. Pero qué bonito lo que me dice esta persona. Dice, nos pasamos la vida diciendo que si nació hoy, que si nació ayer Jesús o este hombre, que si murió a los 33 años o murió más tarde o no sé cuánto, que cuántos clavos tenía, que si María Magdalena tuvo o no tuvo marido, que si eran reyes, que si eran magos, que si tenía hermanos y que son esos hermanos. Pero a mí, dice este texto hermosísimo, me agarró por su mano, me acogió con su mano cuando más lo necesitaba. Me enseñó Jesús a sonreír y agradecer por las pequeñas cosas. Me enseñó a llorar y me enseñó a consolar a los que lloran. Me enseñó a despertarme saludando al sol y a acostarme con la cabeza tranquila, a caminar a veces al ritmo de su corazón y de su amor. Me enseñó a abrazar a todos y a aceptarme como soy. Me enseñó mucho a quererme y a respetar a cada ser humano. Me enseñó a querer al que tengo al lado. Me enseñó a extender la mano. Me enseñó a escuchar al que me está hablando en lo cotidiano y a encontrar en lo sencillo de la vida, en lo humilde, en lo que no cuenta. Me enseñó que la verdad está más cerca de los pobres y de los humildes y de los que viven la vida cotidiana que de los poderosos, que de los famosos, que de esa gente que vive de cara a la galería. Me enseñó sobre todo a vivir perdonando en una tarde de Jueves Santo, que es lo que puede cambiar el corazón. Me enseñó que la fuerza más grande es el amor y que lo contrario al amor no es solo el odio, es también el miedo. Porque fijaros, en la pasión de Cristo todos actúan por miedo. Pilato, miedo a perder su prestigio y su poder político. El miedo de los apóstoles a que si le sigan, ¿dónde les llevaría? El miedo de Anás y Caifás a perder su prestigio religioso. Miedos, todos son miedos. Y el miedo paraliza el alma. Jesús me enseñó a no tener miedo. Me enseñó que la fuerza más grande es el amor y que la cruz tiene un corazón y que lo contrario al amor es ese miedo. Me enseñó cuánto me ama a través de miles de detalles. Por eso los que me estáis viendo a través del canal diocesano, podíais escribir en estos momentos en vuestra meditación de este Jueves Santo, ¿qué te enseñó a ti el encuentro con Jesús? ¿Te ha cambiado la vida? A mí me la cambió desde luego. De tal manera que desde entonces no sé dónde ir si no es con Él, ni sé lo que es la vida si no es vivida con Él, ni sé lo que significa. Podríamos vivir sin Semana Santa, sin Cuaresma, sin Pascua, sin Domingo, sin la Eucaristía, sin la oración, sin el servicio a los pobres. Me enseñó que los milagros existen. Me enseñó que si yo no perdono, soy yo el que se queda prisionero y que para perdonar primero tengo que perdonarme y a reconciliarme
cuánto nos ha ofrecido la Iglesia, incluso en este tiempo de pandemia, para confesarme y reconciliarme con Dios. Me enseñó que no siempre se recibe bien por bien, pero que a pesar de todo hay que hacer el bien. Pues claro que sí. Gente que se queda toda la vida lo mal que está todo. Pues sí, pero ¿qué adelantamos llorando en el muro de las lamentaciones? Entrega tu vida, que es lo que tienes que hacer y tenemos que hacer todos. Me enseñó a confiar en mí y a levantar la voz frente a la injusticia. Me enseñó a buscarlo dentro de mí y no fuera. Lo que tantas veces estamos repitiendo nosotros en nuestra escuela diocesana de oración todos los sábados. Crecer por dentro para servir por fuera. Mirad, quien tiene a Cristo dentro del corazón y tiene conciencia de la inhabitación trinitaria, nunca estará solo. La soledad no es la patria de los cristianos. Será la patria de otros, pero no la patria de los cristianos. Me enseñó a confiar. Me deja que me aleje sin enojarse. Eso es Jesús, como pasa a Judas que le estamos viendo. Que salga a conocer la vida, como como al hijo pródigo. Vete y conoce la vida, aunque acabes comiéndote las algarrobas de los cerdos. Eso es Jesús. A equivocarme y aprender, y que me sigue cuidando y esperando cuando vuelvo destrozado de la vida, y que no me echan cara a nada. Ese es Jesús, el incondicional de la vida. Me enseñó que solo vengo por un tiempo y solo ocupo un lugar pequeño. Y me pidió que sea feliz en ese tiempo y en ese espacio, que viva en paz, que me esfuerce cada día en ser mejor y en compartir mi luz conociendo mi sombra, que disfrute, que ríe, que valore, que Él siempre va a estar en mí, que aunque dude y tenga miedo, confíe, ya que esa es la fe, confiar en el Señor y esperarlo todo de Él. Volvemos a retomar para terminar ya el texto que decíamos, ¿cuál sería la idea teológica de este momento del arresto de Jesús? Pues mirad, sencillamente, y termino, sería esto. Primero aparece que vive el arresto Jesús con una entrega libre y consciente, con plena conciencia. Es decir, ahí está, como aparece Jesús quizás en este icono. Contrasta el nerviosismo de los que van a por Él. ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Yo soy. Cuando le arrestan a Jesús, la teología se preocupa de los discípulos. No quiero que se pierda ni uno solo de los que me distes. Cuida de ellos. Herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Jesús, con su corazón ilimitadamente bueno, cuida de todos. Acepta la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces te dice mucha gente, no, si yo supiese que lo que me está pasando es la voluntad del Padre, yo lo aceptaría? Pero no es la voluntad del Padre, son los renglones torcidos de los hombres, son fulanito y menganito y el otro y el otro y el otro. Sí, a veces dice uno, mejor es caer en manos de Dios que en manos de los hombres, como dice un salmo, es verdad. Pero en el fondo, al final, todo es del proyecto del amor de Dios, y para los que aman a Dios todo les sirve para su bien. Para los que aman a Dios todo les sirve para su bien. Mirad, Dios se ha ahorrado el transporte y las cruces nos vienen de los que están a nuestro lado. No nos envía el Señor con un Seur o tiene ahí una especie como de... No. Las cruces, los sufrimientos de nuestra vida nos vienen por las personas que comparten nuestra vida, que están a nuestro lado. Pero en el fondo el Señor las permite para nuestro bien. Porque Dios no puede permitir nada en nuestra vida que no sea para nuestro bien. Y aparece también, por otra parte, el cáliz que el Señor le ha dado otra vez. Ese cáliz, que el Señor no nos pide entender ni comprender, sino aceptar. No nos pide el Señor que entendamos todo nuestra vida. Decía el cardenal Newman que el Señor no te va a explicarlo todo, pero te va a dar la luz para el paso que vas dando cada día. ¿Veis vosotros una vela?
Si yo tuviese que recorrer toda esta capilla con una vela, la vela no va a encender toda la capilla, pero no os preocupéis que por donde vaya caminando, la vela va iluminando. Pues eso es como Dios nos hace y nos da la luz, nos va dando la luz para cada momento, para cada día. Nosotros nos encantaría que ya nos explicase Dios todo, nos dijese hasta el último detalle. Pues no, pues no. Y termino. El Señor, cuando le atan, nos enseña también a ponernos en manos de Dios con una infinita confianza. Es la oración tan famosa del padre Carlo de Foucault: me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Pero fijaros, nos ponemos en manos de alguien que nos ama, que nos quiere, que no va a permitir absolutamente nada que no sea para nuestro bien. Dios es Padre, pero no es traicionero. Gente que tiene como miedo como si Dios nos fuese a tratar mal, el Padre. Y nos va a tratar muy bien, pero para eso tenemos que ponernos en sus manos con una infinita confianza. Hoy es Jueves Santo, hoy es el día de los regalos del corazón de Cristo. La Eucaristía, el sacerdocio, el amor fraterno se pone a los pies de la humanidad. Hoy la Iglesia celebra la misa de In Cena Domine, la cena del Señor. Hoy es un día grande, la locura de Dios por estar con nosotros que se ha quedado en la Eucaristía. Y a través de este gesto y de este texto tan hermoso del arresto de Jesús, desde del huerto a la condenación, así sería este texto, este momento. Jesús ha salido del huerto, es arrestado y ahora va a comenzar también cómo es condenado a muerte por nuestros pecados, por la humanidad. Hoy es Jueves Santo. Escuchemos la liturgia de la Iglesia que nos dice en este día de Jueves Santo. Vamos ahora a fijarnos brevemente en lo que son la liturgia, las oraciones de este día tan importante. El Jueves Santo, en la misa de la Cena del Señor, se nos presenta, podemos decir, la inauguración de la liturgia cristiana en la historia de la salvación. Es el primer acto de esa liturgia que tiene su fundamento en Cristo. Es el pórtico de la pasión, muerte y resurrección del Señor, el misterio pascual, la alianza nueva y definitiva en la sangre de Cristo, que supone esa plenitud de la Pascua judía. Lo que en la historia de la salvación se había ido preparando llega ahora a su expresión mayor. Como los apóstoles, en el primer Jueves Santo, estamos convocados a acompañar al Maestro, a ser testigos de la obra de su amor. Es el torrente de gracia que brota de su corazón, que nos hace partícipes del verdadero amor, de la Eucaristía, del sacerdocio, que hace posible la actualización de la misma Eucaristía. Sin entrar en muchos detalles, pero haciendo un breve recorrido por la historia de la liturgia, podemos decir que los primeros cristianos celebran la Pascua del Señor, mientras los judíos celebran la liberación de Egipto y esa primera alianza, los cristianos celebran la nueva y definitiva alianza en la sangre de Cristo. Y va surgiendo esa necesidad de recordar los acontecimientos de la pasión, también la última cena, también ese amor de Cristo que lava los pies de los discípulos. Una monja española de finales del siglo IV, Egeria, peregrina a Jerusalén y nos describe cómo celebraban allí la Semana Santa y nos describe esta celebración de la última cena
y ese lavatorio de los pies, esa acción que se realiza. En la celebración actual, por la tarde, nos dice el misal, en la hora más oportuna se celebra la misa de la Cena del Señor, en la que debe participar toda la comunidad cristiana y en la que los sacerdotes y los ministros, cada uno tiene una tarea que cumplir. Como ya nos decía don Francisco, el señor arzobispo, en esta tarde del Jueves Santo hay 3 misterios principales: la institución de la Sagrada Eucaristía, la institución del orden sacerdotal, cuando Cristo encomienda a los apóstoles y en ellos a sus sucesores también realizar esto en conmemoración mía. Cuidar de la Iglesia, celebrando la Eucaristía, edificar el cuerpo de Cristo a través de ese sacramento que es Cristo mismo presente en medio de nosotros, y la caridad fraterna. Si yo, el Señor, os he lavado los pies, lo mismo tenéis que hacer los unos con los otros. Dentro de este marco, que es una misa que se centra en el misterio eucarístico, tanto las lecturas como las oraciones nos están presentando ese misterio del amor de Cristo. Y muchas veces, como le dice Jesús a los apóstoles en el momento del lavatorio, no lo entendéis ahora, lo entenderéis más tarde. El Señor va trabajando en nuestro corazón, en esa comprensión progresiva del misterio de su amor, de su entrega por cada uno de nosotros, para que vivamos en todo momento por Cristo, con Él y en Él. La caridad, que se expresa en el lavatorio de los pies, que se hace después de las lecturas, después de la homilía, que este año, por las circunstancias en las que estamos, no se va a realizar, pero que sigue estando presente. Es el Evangelio que la Iglesia nos presenta. Ahora nos referiremos brevemente a él. Luego sigue la oración de los fieles, esa petición por la Iglesia, por los ministros de la Iglesia, por todos los cristianos, llamados a ser fermento en medio del mundo, testigos y al mismo tiempo mensajeros del amor de Cristo, cuidando de forma especial de los que más sufren. Luego sigue la misa con el prefacio que vuelve a hablarnos de la Eucaristía, con toda la plegaria eucarística que gira en torno a ese misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Con esas palabras, en la noche en que Jesús fue entregado, haced esto en memoria, en conmemoración mía. Ese mandato que se dirige a la Iglesia, a los apóstoles, a los obispos, a los presbíteros y a cada uno de nosotros, miembros vivos de Cristo. Con ese momento trascendental de la comunión, de encuentro con Cristo, no como Judas, sino como la Santísima Virgen María, como el apóstol San Juan, que se reclina sobre el pecho, sobre el corazón de Cristo, para poder tener fuerza y acompañar en todo el misterio de la pasión. Que no oigamos
nos lo recordaba el señor arzobispo, esas palabras de Jesús en el momento del prendimiento. Amigo, no porque lo seas, sino porque lo has sido, y en cuanto está de mi mano, puedes volverlo a ser. O esas palabras de Lope de Vega en una de sus poesías. No sean tantas las miserias nuestras, que a quien os tuvo en sus indignas manos, vos le dejéis de las divinas vuestras. Esa petición confiada a Cristo, que se pone a nuestros pies, que pide que le abramos el corazón, que en esa humildad que nos muestra, nos está abriendo su corazón y enseñándonos el camino que debemos recorrer, pero por la Eucaristía. Elías, en el Antiguo Testamento, se encuentra sin fuerzas, desalentado por la persecución, y un ángel se le aparece y le dice: toma, come y bebe, porque el camino es superior a tus fuerzas, también es superior a nuestras fuerzas, pero el Señor nos ofrece ese pan y ese vino, que es su cuerpo y su sangre, para que seamos capaces, para que podamos llegar a la muerte y a la resurrección. Después de la comunión se deja el cuerpo de Cristo sobre el altar, se hace la oración de poscomunión y después se traslada a ese sagrario especial donde va a quedar reservado el Santísimo para que lo adoremos, para que lo acompañemos en la oración del huerto, en el comienzo de la pasión, y desde la medianoche, sin solemnidad, pero acompañando a Cristo y dándole gracias, porque nos permite que lo acompañemos a Él. Y después, ya fuera de la celebración eucarística, se desnuda el altar, se deja sin esos manteles, expresando también a través de este signo el abandono de Cristo, esa fragilidad que Él ha querido asumir por mí. La frase de San Pablo: me amó y se entregó a la muerte por mí. Las oraciones nos están hablando de todo esto. La oración colecta: oh Dios, al celebrar la Cena Santísima, en la que tu unigénito, cuando iba a entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno y el banquete de tu amor, de su amor. Y luego viene la petición: te pedimos alcanzar de tan gran misterio de la Eucaristía, de la entrega de Cristo, de su amor, la plenitud de caridad y de vida. Lo estamos pidiendo todo, porque todo lo recibimos de Cristo. Y las lecturas, la primera lectura del libro del Éxodo, que nos recuerda ese Cordero Pascual, esa celebración de los judíos que proféticamente anuncia al verdadero Cordero. Esas palabras que Juan Bautista nos lo pone el Evangelio casi al inicio, cuando ve a Jesús, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan y Andrés empiezan a seguir a Jesús. La segunda lectura, tomada de la primera carta a los Corintios, cuando San Pablo dice que transmite una tradición que él mismo ha recibido. Y es pocos años después de la muerte de Cristo, y ya es una tradición, un tesoro que la Iglesia conserva, lo que de más valor
tiene la Iglesia, el cuerpo de Cristo, el sacrificio del Calvario celebrado en la última cena. Que Jesús, la noche en que iba a ser traicionado, tomó pan, lo partió y nos pone las palabras de la institución de la Eucaristía, del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo. Y el Evangelio, al comienzo del capítulo 13 del Evangelio de San Juan, el lavatorio de los pies. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y en ese acto de entrega, Jesús, sin que los apóstoles terminen de entenderlo, quedando desconcertados, les lava los pies. Y ese lavatorio de los pies expresa a Jesús manso y humilde de corazón, que lo da todo por cada uno de nosotros, que nos llama a la salvación, que nos invita a vivir en su amor. Este gesto que hasta hace muy poco el misal señalaba, que el sacerdote lavaba los pies a 12 hombres, recordando lo que había hecho Jesús con los apóstoles y que el Papa Francisco ha modificado dejando en 12 personas, hombres o mujeres. Y de esta manera se puede decir que se da un paso más. No se queda, y es importante, en la imitación de la acción de Cristo, sino en el significado de esa acción. Cristo que muere por cada hombre, por cada mujer, que se pone al servicio y que nos hace partícipes de su amor. En esta tarde del Jueves Santo, pidámosle al Señor descubrir su amor y ser testigos y mensajeros de ese amor, y que unidos a Él sepamos morir con Cristo para resucitar con Él, participar hoy y siempre de su vida divina. Os proponemos a todos que leáis la Pasión de Cristo según los 4 evangelistas, hoy, Jueves Santo. Mañana volveremos a estar a las 11 de la mañana con el título Hoy, mañana sería Viernes Santo, y tendremos el mismo esquema, una meditación. Estamos viendo como no los lugares teológicos que hemos visto otros años, sino como hemos visto hoy el lugar del prendimiento, y mañana seguiremos también con esas claves que están en torno a la pasión de Cristo y que nos ayudan a centrar nuestro corazón en aquel que tiene traspasado el corazón.